5 frutos secos que dañan tu memoria y 5 que la protegen. A simple vista, todos los frutos secos parecen saludables, pero este es un error que muchos adultos cometen sin darse cuenta. Y lo más sorprendente es que el último fruto es el preferido de los mayores, y también el más peligroso para el cerebro. Bien, comencemos con los 5 frutos secos que deberías comer todos los días. 1. Nueces. Ricas en ácido alfa-linolénico y polifenoles. Pero quiero que entiendas por qué esto es tan importante a tu edad. El ácido alfa-linolénico es el tipo de omega 3 que actúa como un combustible antiinflamatorio para el cerebro. A medida que los años pasan, la inflamación silenciosa se convierte en uno de los principales enemigos de la memoria. Y aquí, las nueces tienen una ventaja enorme. Ayudan a que las conexiones entre neuronas, las sinapsis, se mantengan más ágiles, más flexibles y capaces de seguir almacenando recuerdos nuevos. Además, sus polifenoles funcionan como un verdadero escudo contra la oxidación. A partir de los 55 años, el cerebro se vuelve más vulnerable al estrés oxidativo, que es básicamente el desgaste celular producido por radicales libres. Esto acelera el declive cognitivo y hace que las personas olviden nombres, fechas, palabras o pierdan velocidad mental. Las nueces ayudan a frenar ese proceso. Otro dato que no se suele mencionar: las nueces mejoran la microcirculación cerebral. Es decir, ayudan a que el cerebro reciba más sangre y más oxígeno. Y esto es fundamental, porque un cerebro con mala irrigación es un cerebro que envejece más rápido. De hecho, uno de los grandes factores de riesgo para la demencia en mayores es justamente la mala circulación cerebral. Algo muy curioso: si te fijas en la forma de la nuez, parece un cerebro. Y aunque esto sea solo una coincidencia visual, lo cierto es que es uno de los alimentos más estudiados en el área de memoria, función cognitiva y prevención de demencia. Consumidas de forma regular, es decir, un puñado pequeño al día, pueden marcar una diferencia real en la salud cerebral con el paso de los años. Y aquí te aclaro algo que muchas personas mayores siempre me preguntan: ¿cuánto es un puñado pequeño? Hablamos de aproximadamente 7 a 10 medias nueces al día, lo cual es suficiente para obtener los ácidos grasos y los antioxidantes necesarios sin excederse en calorías. No hace falta comer más cantidad, el beneficio está en la constancia. El cerebro, igual que un músculo, responde a lo que repetimos. Ahora, ¿a qué ayuda específicamente en el cerebro? A mejorar la memoria de trabajo, a proteger la memoria reciente, a la rapidez para pensar y responder, a reducir la neuroinflamación, a retrasar procesos relacionados con la demencia, a mejorar el estado de ánimo, a mejorar el control glucémico. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Estaré leyéndolos. Seguimos. 2. Almendras. Mucha vitamina E. Y este es un punto clave, porque a diferencia de otros nutrientes, la vitamina E actúa directamente sobre las membranas de las neuronas, protegiéndolas del daño del tiempo. A partir de cierta edad, el cerebro se vuelve más susceptible al estrés oxidativo, y este estrés no es otra cosa que un desgaste acelerado. La vitamina E de las almendras funciona como una especie de aceite protector que evita que esas membranas se vuelvan rígidas o frágiles, ayudando a que las neuronas se comuniquen de manera más eficiente. Lo interesante es que en adultos mayores, esta comunicación entre neuronas es precisamente lo que sostiene la memoria reciente, la agilidad mental y la capacidad para aprender cosas nuevas, aunque sean pequeñas, como recordar dónde dejaste las llaves o seguir el hilo de una conversación sin quedarte en blanco. Además, las almendras contienen buenos niveles de magnesio, que es otro mineral que suele estar muy bajo en personas mayores y que tiene un rol fundamental en la transmisión eléctrica del cerebro. Cuando los niveles de magnesio caen, la memoria se vuelve más lenta y aparecen esas pequeñas lagunas cognitivas que muchos describen como "me siento más lento" o "me está costando conectar ideas". Otro aspecto importante es que las almendras ayudan a controlar el azúcar en sangre,
Y puede parecer que esto no tiene nada que ver con el cerebro, pero te aseguro que sí. Cuando la glucosa está constantemente elevada, algo muy común en mayores, las neuronas empiezan a dañarse y el riesgo de deterioro cognitivo se duplica. Por eso, los alimentos que estabilizan la glucosa protegen indirectamente la memoria. Y ahora viene la parte práctica. ¿Cuánto consumir? Una porción adecuada para una persona mayor es aproximadamente 15 a 20 almendras al día, preferentemente sin sal, sin azúcar y no tostadas en aceites vegetales, porque esos aceites oxidados inflaman el cerebro, que es precisamente lo que queremos evitar. Comerlas de forma regular es más importante que comer una gran cantidad de golpe, porque el cerebro se beneficia de la constancia, no de los excesos. Las almendras también aportan algo que los adultos mayores suelen valorar muchísimo. Mejoran la energía mental, la claridad para pensar y esa sensación de estar más despiertos. No generan picos bruscos, no producen somnolencia después de comer y ayudan a mantener la mente estable a lo largo del día. Y te digo algo más, que no siempre se dice. La vitamina E es uno de los pocos antioxidantes que ha demostrado en estudios reducir la velocidad del deterioro cognitivo en adultos mayores, especialmente en etapas iniciales o en personas con riesgo familiar de demencia. No estamos hablando de magia, estamos hablando de nutrientes que trabajan para retrasar procesos que el cuerpo, de forma natural, acelera con la edad. Suscríbete y activa la campanita para cuidar tu cerebro y tu memoria a partir de hoy mismo. Vamos con el 3. Avellanas. Buena fuente de folatos y manganeso. Gracias a eso, mejora la neurotransmisión. Y esto es más importante de lo que parece, porque la neurotransmisión es básicamente la forma en que las neuronas hablan entre sí. Si esa comunicación se hace lenta, confusa o débil, la persona empieza a sentir que su mente ya no responde igual, tarda en encontrar palabras, pierde el hilo de una historia, se le olvidan citas o necesita más tiempo para procesar información que antes hacía sin pensar. Los folatos y el manganeso, presentes en las avellanas, ayudan a sostener esa comunicación, manteniendo el cableado cerebral más operativo. Los folatos, por ejemplo, son esenciales para la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Y aunque muchas veces los asociamos solo con el estado de ánimo, también tienen un rol clave en la memoria, en la concentración y en la motivación para seguir aprendiendo o participando socialmente. De hecho, uno de los primeros signos de déficit de folatos en adultos mayores es el retraimiento social, la apatía, o el me cuesta encontrar las palabras. El manganeso, por otro lado, trabaja desde otra vía. Participa en la formación de enzimas antioxidantes que protegen al cerebro del daño oxidativo. Ese daño oxidativo es uno de los procesos que más envejecen al cerebro y que más aceleran el deterioro cognitivo. Por eso, alimentos ricos en manganeso, como las avellanas, ayudan a que las neuronas mantengan su estructura y su capacidad de transmisión. Otro punto interesante es que las avellanas también contienen grasas monoinsaturadas, que mejoran la flexibilidad de las membranas neuronales. Esto permite que la sinapsis sea más eficiente. Cuando la membrana está rígida, la señal tarda más y la persona lo siente como lentitud mental. Cuando está flexible, el pensamiento fluye con más naturalidad. Ahora, algo práctico. ¿Cuánto consumir? Para obtener estos beneficios, con 10 a 15 avellanas al día es suficiente. No hace falta más. Lo que realmente importa es la constancia, porque el cerebro no responde bien a intervenciones esporádicas. Responde a la repetición, como un músculo que se entrena. Las avellanas también ofrecen un beneficio muy valorado por personas mayores. Ayudan a mejorar la claridad mental, esa sensación de estar más presentes, más enfocados, con menos distracciones internas. Muchas personas describen esto como sentir la cabeza más liviana. Además, los folatos ayudan a reducir niveles de homocisteína, que es un marcador asociado tanto al deterioro cognitivo como al riesgo cardiovascular. Y cuando uno llega a los 60, 70 o 80 años, salud del cerebro y salud del corazón
empiezan a ser prácticamente lo mismo. Donde mejora uno, mejora el otro. Donde se daña uno, arrastra al otro. 4. Nueces de macadamia. Altas en grasas monoinsaturadas, protegen las membranas neuronales, y esto es fundamental, porque las neuronas, igual que cualquier célula del cuerpo, están rodeadas por una membrana que actúa como frontera, filtro y vía de comunicación. Con el paso del tiempo, esas membranas se vuelven más rígidas y menos eficientes, y esto se traduce en un cerebro más lento, con menor capacidad de respuesta y menor agilidad para procesar información. Las grasas monoinsaturadas presentes en las macadamias ayudan a mantener esa membrana más flexible y funcional, favoreciendo la transmisión de señales entre neuronas. Hay algo muy interesante aquí. Mucha gente piensa en el cerebro como un órgano de agua, pero el cerebro es en gran parte grasa, y la calidad de esa grasa importa. Si lo que consumimos son grasas dañadas, inflamatorias o oxidadas, el cerebro las incorpora y lo paga con pérdida de velocidad cognitiva, cansancio mental e incluso cambios de humor. Cuando lo que consumimos son grasas monoinsaturadas de buena calidad, como las de la macadamia, ocurre lo contrario. El cerebro literalmente mejora su estructura. Además, estas nueces tienen uno de los perfiles de grasas más estables frente a la oxidación, mucho más que otros frutos secos. Eso significa que no se enrancian con facilidad y no generan radicales libres que atacan al tejido nervioso. Para un cerebro que ya viene acumulando desgaste con la edad, eso es un alivio importante. Las macadamias también ayudan en algo que no se menciona casi nunca, pero es clave para la gente mayor: la regulación de la glucosa. Y te explico por qué importa. Cuando hay picos de glucosa, el cerebro se inflama y las neuronas sufren una especie de baño químico que acelera el deterioro cognitivo. Por eso las dietas altas en carbohidratos refinados se relacionan con mayor riesgo de demencia. En cambio, alimentos ricos en grasas buenas estabilizan la energía y mantienen al cerebro funcionando con más claridad. Ahora, la pregunta práctica: ¿cuánto consumir? Para obtener estos beneficios, alcanza con 6 a 8 nueces de macadamia al día. No hace falta más, porque son muy densas en nutrientes y energía. Lo que cuenta es la regularidad. Pequeñas dosis, pero todos los días. Otro detalle que las personas mayores suelen valorar es que las macadamias dan una sensación de saciedad prolongada, lo cual evita el picoteo constante y la caída de energía que muchos sienten después del almuerzo. Esa caída, que algunos llaman el bajón de la tarde, no es normal. Casi siempre refleja problemas con la glucosa o la insulina, que a su vez impactan directamente en la memoria. También hay algo emocional en todo esto. Un cerebro que funciona bien permite mantener la conversación, seguir la trama de una película, recordar una historia familiar o simplemente participar socialmente sin sentirse perdido o desconectado. Las grasas monoinsaturadas contribuyen a ese mantenimiento, preservando no solo la memoria, sino la identidad. 5. Nueces de Brasil. Fuente superior de selenio. Esto reduce estrés oxidativo en cerebro. Y este es un detalle clave, porque el selenio es uno de los minerales antioxidantes más potentes que existen, pero también uno de los más deficientes en personas mayores. Cuando este mineral falta, el cerebro queda más expuesto al desgaste químico del tiempo, y ese desgaste se traduce en pérdida de memoria, lentitud cognitiva y mayor riesgo de deterioro. Lo interesante es que las nueces de Brasil son la fuente más concentrada de selenio en la naturaleza. Con una cantidad muy pequeña, ya se logra cubrir el requerimiento diario. Cuando hablamos de estrés oxidativo, nos referimos al daño que los radicales libres van causando en las células, y el cerebro es especialmente vulnerable porque consume mucha energía y oxígeno. El selenio ayuda a neutralizar ese daño y a mantener más saludables tanto las neuronas como las células gliales que las rodean y protegen. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el selenio también tiene impacto sobre el estado de ánimo y la función tiroidea. ¿Por qué importa esto en adultos mayores? Porque la tiroides
influye directamente sobre la velocidad mental, la energía, la motivación y la claridad cognitiva. De hecho, muchas personas que en la vejez sienten lentitud mental, en realidad están experimentando una baja función tiroidea, y el selenio ayuda a optimizar esa conversión hormonal. Otro punto clave. En estudios con adultos mayores se ha observado que niveles adecuados de selenio se asocian con menor riesgo de deterioro cognitivo y con mejor rendimiento en pruebas de memoria. No se trata de revertir una demencia instalada, pero sí de retrasar el proceso. Y como siempre digo, en el cerebro humano, retrasar es ganar tiempo de autonomía. Ahora, algo práctico. ¿Cuánto consumir? A diferencia de otros frutos secos, con las nueces de Brasil hay que tener cuidado de no excederse porque son muy concentradas. Con 1 a 2 nueces de Brasil al día es suficiente para cubrir el requerimiento de selenio en la mayoría de los adultos. Más cantidad no significa más beneficio. Lo que importa es la regularidad, consumidas todos los días o al menos varias veces a la semana. Estas nueces también aportan grasas saludables que ayudan a estabilizar la glucosa y la energía mental, algo que los adultos mayores agradecen muchísimo porque evita esa sensación de me apaga la cabeza después de comer o se me hace difícil concentrarme en la tarde. Y hay algo más que no se suele decir, pero que es muy importante. El selenio ayuda a proteger no solo la memoria, sino la velocidad del procesamiento mental, que es una de las primeras funciones que se deteriora con los años. Muchas personas no se dan cuenta de que están perdiendo velocidad cognitiva hasta que empiezan a mezclar nombres, tardar más en procesar preguntas o quedarse en blanco en mitad de una conversación. Esta parte del cerebro también se puede proteger. Bien, llegó el momento de los 5 frutos secos que dañan tu memoria. 1. Maní o cacahuate. Alto en omega 6 inflamatorio y suele venir con aflatoxinas que afectan al cerebro. Y aquí hay 2 problemas distintos que se juntan. El primero es el omega 6. A diferencia de los omega 3 que mencionamos antes, que son antiinflamatorios, el omega 6 que abunda en el maní es proinflamatorio. El cerebro envejecido no tolera bien la inflamación, y cuando ésta se vuelve crónica, la memoria empieza a deteriorarse más rápido. Esa inflamación no causa dolor ni síntomas claros, simplemente va apagando la velocidad mental, la claridad para pensar y la capacidad de recordar. El segundo problema es más serio y mucha gente no lo conoce: las aflatoxinas. Estas son toxinas producidas por un tipo de hongo que crece fácilmente en el maní durante el almacenamiento. No se ven, no se huelen y no se sienten en el sabor. Estas aflatoxinas tienen afinidad por el tejido neurológico y el hígado, y en el cerebro generan estrés oxidativo, daño neuronal y mayor riesgo de deterioro cognitivo. Para una persona mayor que ya carga con inflamación, menor capacidad de reparación celular y menor perfusión cerebral, este cóctel se convierte en un acelerador del envejecimiento mental. Otro detalle relevante para adultos mayores. La mayoría del maní que se consume en la vida real no se come crudo, sino tostado con aceites vegetales, sal y, en muchos casos, azúcar o saborizantes. Los aceites vegetales industriales son extremadamente ricos en omega 6 oxidados y eso potencia aún más la inflamación cerebral. Para que se entienda de forma simple, un cerebro inflamado es un cerebro más lento, más vulnerable y más olvidadizo. También hay un aspecto que muchas personas mayores no suelen asociar al maní: impacta la glucosa e insulina. Aunque no sea dulce, el maní puede elevar la insulina, y cuando la insulina está constantemente elevada, el cerebro pierde sensibilidad a su acción. Hoy sabemos que la resistencia a la insulina está directamente asociada a un mayor riesgo de demencia, y, de hecho, algunos científicos llaman al Alzheimer diabetes tipo 3 por el impacto que tiene sobre el cerebro. El maní contribuye a este entorno inflamatorio insulínico. Ahora, algo práctico. ¿Hay una cantidad segura? No hablamos de veneno inmediato, hablamos de carga.
Si alguien come maní un día aislado, no es un drama. El problema es el consumo frecuente y sobre todo el consumo diario o semanal. Y algo que la audiencia mayor valora. ¿Qué síntomas puede generar? Puede contribuir a más olvidos, mayor lentitud mental, fatiga cerebral después de comer, más confusión o dificultad para encontrar palabras y niebla mental. Recuerda quedarte hasta el final, porque el último fruto seco lo consumen muchos adultos y deteriora la salud cerebral sin que se den cuenta. 2. Anacardos o castaña de cajú. Altos en carbohidratos, pueden favorecer la resistencia a la insulina cerebral. Y esto es importante porque, aunque mucha gente mete a los anacardos dentro del grupo de frutos secos saludables, su perfil nutricional es muy distinto al de las nueces, almendras o avellanas. Los anacardos tienen un contenido de carbohidratos significativamente más alto, algo que para una persona joven no suele ser un problema. Pero a partir de los 55 años puede tener consecuencias metabólicas y cognitivas. Cuando hablamos de resistencia a la insulina cerebral, estamos hablando de un fenómeno en el que las neuronas dejan de responder bien a la insulina. Y la insulina no es solo una hormona para el azúcar en sangre. En el cerebro, actúa como una señal que permite que las neuronas utilicen la glucosa como combustible. Cuando esta señal falla, el cerebro se queda sin energía. Y lo primero que se resiente es la memoria reciente, la velocidad de procesamiento y la claridad mental. Los anacardos también tienen algo que la gente suele pasar por alto. Casi siempre se consumen tostados con aceites industriales y sal. El aceite vegetal oxidado inflama el cerebro y la sal genera retención de líquidos y eleva la presión arterial, lo cual reduce la oxigenación cerebral. Un cerebro con mala perfusión envejece más rápido y recuerda menos. Otra cosa importante para mayores. El exceso de carbohidratos deteriora los vasos sanguíneos, incluyendo los del cerebro. Y un cerebro con vasos rígidos, inflamados o enfermos está más expuesto al deterioro cognitivo y al riesgo de demencia vascular. Pero lo más fuerte de todo esto es el concepto de energía cerebral. El cerebro consume muchísima energía, pero no le da igual de dónde viene. Cuando hay resistencia a la insulina, el cerebro literalmente empieza a funcionar en modo ahorro, lo cual clínicamente se traduce en menor velocidad cognitiva, menor atención, menor capacidad de aprendizaje y mayor fatiga mental. Y esto se nota más en la tarde, después de comer. Ahora, algo práctico que la audiencia mayor siempre agradece. ¿Cuánto es demasiado? Los anacardos no son veneno, pero el problema empieza cuando se consumen como snack frecuente, en puñados grandes o mezclados en trail mix comerciales. Para alguien con buen metabolismo y sin resistencia a la insulina, una porción pequeña ocasional no es un problema. Para alguien mayor con prediabetes, diabetes tipo 2, hígado graso, hipertensión o sobrepeso, la historia cambia completamente. Escríbeme la palabra fruto si te está gustando el video. Siguiente. Número 3. Pistachos tostados industriales. Se oxidan rápido y liberan aldehídos tóxicos para las neuronas. Mira, los pistachos en su forma natural no son el villano. De hecho, cuando están frescos y sin procesos industriales, pueden tener beneficios. El problema aparece cuando hablamos de los pistachos tostados industriales, especialmente esos que vienen en paquetes que pueden estar meses en góndolas o depósitos. Ahí sí cambia la historia. Cuando estos pistachos son sometidos a tostado a altas temperaturas, sus grasas se oxidan muy rápido. Y cuando estas grasas se oxidan, forman aldehídos tóxicos, que son compuestos químicos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y generar daño celular en el cerebro. Esto no genera un dolor inmediato, no genera un síntoma rápido, pero a largo plazo puede afectar las neuronas, alterar la comunicación entre ellas y acelerar ese declive cognitivo silencioso que la mayoría de las personas recién nota cuando ya es tarde. Pérdida de nombres, pérdida de orientación, lentitud en el pensamiento. Otro aspecto importante es que estos pistachos suelen venir altamente salados, y el exceso de sodio aumenta la presión arterial, lo cual reduce el flujo sanguíneo al cerebro.
Y recuerda esto, cerebro con menos riego es igual a cerebro con menos memoria, menos claridad y menos capacidad de formar nuevas conexiones. Para las personas mayores, esto se vuelve aún más relevante, porque la microvasculatura cerebral ya viene disminuyendo con la edad, y cualquier factor que aumente presión o genere inflamación acelera ese deterioro. Algo que pocos hablan. Muchos pistachos importados pasan meses desde la cosecha hasta que llegan al consumidor. Durante ese tiempo, si no se almacenan en condiciones perfectas, pueden contaminarse con hongos que también producen toxinas que afectan el sistema nervioso, aunque no siempre sean visibles a simple vista. Si a uno le gustan los pistachos, lo ideal es consumirlos, sin tostar, sin exceso de sal, siempre frescos y en cantidades pequeñas, es decir, un puñadito de 15 a 20 gramos. 4. Nueces pecanas industriales. Las nueces pecanas en su estado fresco pueden ser un alimento interesante, pero hay un detalle que casi nadie menciona, y es clave para entender por qué en su versión industrial pueden volverse dañinas. Son extremadamente sensibles a la rancidez. Esto significa que sus grasas se oxidan fácilmente, especialmente cuando se almacenan durante meses, se tuestan o se exponen al aire y al calor. Cuando una grasa se vuelve rancia, no solo cambia el sabor y el olor. Lo más peligroso es que se generan radicales libres, unas moléculas inestables que atacan directamente las membranas neuronales y aceleran lo que se conoce como estrés oxidativo dentro del cerebro. Y acá viene el punto importante. El estrés oxidativo es uno de los mecanismos clave detrás del deterioro cognitivo, la pérdida de memoria y el avance de enfermedades neurodegenerativas como la demencia. En personas mayores, donde la capacidad antioxidante del organismo ya está disminuida, esto actúa como gasolina sobre el fuego. Un cerebro con menos antioxidantes, más radicales libres, es igual a un avance más rápido del deterioro. El problema se agrava cuando estas pecanas son tostadas industrialmente, almacenadas por largos periodos, expuestas a luz, calor o aire, o están recubiertas con azúcar o jarabes. Muchos productos comerciales combinan 3 de estas cosas al mismo tiempo, y lo curioso es que nadie piensa en ellas como un alimento procesado, pero técnicamente lo son. Además, al igual que otras nueces blandas, durante el transporte pueden contaminarse con mohos que no siempre se ven y que también generan toxinas perjudiciales para el sistema nervioso. Para que te des una idea, una pecana industrial de góndola puede haber sido cosechada hace 10, 12 o hasta 18 meses. En ese tiempo, la oxidación de sus grasas puede estar muy avanzada, aunque el consumidor no lo note de inmediato. 5. Mix de frutos secos tostados comerciales. Este es probablemente el más engañoso de todos porque juega con la etiqueta de saludable. Mucha gente ve un paquete que dice mix de frutos secos y piensa automáticamente que está cuidando el corazón, el cerebro y la salud en general. Pero cuando hablamos de estos mixes comerciales tostados, la realidad es otra. Primero, la mayoría vienen tostados en aceites vegetales refinados como aceite de soja, girasol o maíz. Estos aceites son muy ricos en omega 6 proinflamatorio, y cuando se calientan a altas temperaturas se oxidan rápidamente, generando aldehídos y otros subproductos tóxicos que pueden aumentar la neuroinflamación. Y cuando hay inflamación en el cerebro, la memoria empieza a fallar, el pensamiento se vuelve más lento y la conexión neuronal se deteriora. Segundo, la cantidad de sodio que llevan es increíblemente alta, y un adulto mayor que consume estos productos 2 o 3 veces por semana puede elevar su presión arterial sin darse cuenta. ¿Y qué significa presión alta para el cerebro? Menor flujo sanguíneo, menor oxigenación y menor capacidad para formar memoria. Por eso, tantas personas mayores empiezan con olvidos pequeños, como nombres o fechas, y lo atribuyen simplemente a la edad, cuando en realidad hay factores dietarios detrás. Tercero, al tostarse a temperaturas elevadas se generan acrilamidas.
que son compuestos neurotóxicos que afectan especialmente a personas con mayor vulnerabilidad neuronal, es decir, justamente los adultos mayores. Estos compuestos no producen un síntoma inmediato, sino que van dejando una especie de huella en el sistema nervioso, acelerando procesos degenerativos silenciosos. Y ojo con algo más. Muchos mixes comerciales agregan también azúcares, miel, jarabes de glucosa o hasta recubrimientos dulces, que empeoran la respuesta de insulina y aumentan el riesgo de lo que se conoce hoy como resistencia a la insulina cerebral, una condición asociada a mayor riesgo de demencia y Alzheimer. Entonces, un mix saludable puede terminar siendo el equivalente a darle al cerebro una combinación de inflamación, toxinas y disfunción metabólica. Y todo esto sin que la persona lo perciba. Para quienes realmente quieran consumir frutos secos, mi recomendación sería elegirlos siempre crudos, sin agregados de aceite, sin sal, sin azúcar y en pequeñas cantidades. Y si puede ser, conservarlos en la heladera para evitar rancidez. Comparte este video con algún familiar o amigo que come frutos secos a diario. Cuida su memoria también. Descubre las 5 frutas que dañan tu memoria y las 5 que la protegen. Haz clic aquí. Nos vemos en el siguiente video.